Pues sean bienvenidos, hermanos, todos ustedes a este sábado especial, este super sábado de las iglesias de Dios aquí en el norte de Texas, del área número 1 del distrito Southwest. Tenemos un tema que en algunas congregaciones ha causado alguna inquietud cuando se presenta el título y escuchamos aquella frase: somos cristocéntricos, y esto parece desbalancear un poquito la fe de algunos hermanos, y por esa razón yo quise ponerle, en lugar de decir somos cristocéntricos, usted ve ahí en la pantalla el título de nuestra exposición. ¿Cuál es? Una vida centrada en Cristo, que como decimos es lo mismo, pero en otra perspectiva. Hemos estado experimentando en estos últimos días desastres, situaciones bastante difíciles causadas por fenómenos naturales, en donde la gente se pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Si Dios es amor, Dios es bondad, ¿por qué tanta gente está sufriendo a causa de estos desastres? Comenzamos con algo bastante fuerte aquí en el sur de Texas, con aquel huracán Harvey, que todavía y lamentablemente la gente de Houston no ha podido reponerse. Y seguimos así con Florida, con el Caribe, y llegamos a México con dos situaciones bastante críticas, en donde inclusive nuestros hermanos han estado pasando algunas situaciones bastante críticas. A todo esto nos podemos preguntar, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Dios? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen. Aquel texto del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 que usted recuerda, dice: acuérdense ustedes los gentiles que estabais sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa. Y creo, hermanos, que cuando estas palabras fueron pronunciadas por Pablo, nunca se imaginó, quizás en el futuro, cómo harían eco en nuestros días. Cuando la gente no tiene a Jesús, cuando Jesús no ha llegado a su vida, está sin ninguna esperanza, está sin Dios en este mundo. Y la mayoría de gente vive en esta situación. Es importante, hermanos, entonces recordar que a través de Jesucristo hay esperanza, hay vida eterna, hay promesa, hay todo aquello, hermanos, que Dios tiene preparado para nosotros. Lamentablemente, en medio de esos desastres, en medio de estas situaciones, hermanos, esa desesperanza lleva a tomar rumbos diversos a la gente, sin pensar que hay una solución al respecto. Jesucristo decía: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Sin embargo, hermanos, a pesar de esto, el hombre se siente a veces poderoso, como que a pesar de lo que está pasando, puede realizarse como ser humano, puede lograr, hermanos, salir de cualquier situación. Voy a leer algo que escribió un profesor holandés llamado Theo Donner. Este hombre es profesor en un seminario en Colombia, y dice así, en una metáfora, dice: los seres humanos somos como una colonia de hormigas ubicada en lo profundo de una bodega de un buque transatlántico. Las hormigas podrían encontrar un camino hasta el azúcar en la cabina del cocinero y pensar que han creado su utopía, pero desde su rincón en la cubierta más baja no pueden ver las cubiertas superiores o el vasto océano que amenaza su existencia en caso que fallaran los motores de la nave.
no conocen ni su puerto de origen ni su destino. Creo que esto que escribe este hombre llamado Theodoner es cierto, hermanos, cuando el ser humano cree que está realizado, que ha alcanzado todos sus logros, que ha alcanzado su utopía. Sin embargo, sin Cristo, hermanos, no se tiene absolutamente nada. Estabais alejados de Cristo, de cualquier esperanza, de las promesas, de los pactos de Dios. Y para esto, hermanos, quiero ver 4 preguntas que tenemos que hacernos de nuestra existencia. Primero, ¿para qué o para quién vivo? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar, como ¿para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo en esta etapa que Dios me ha permitido existir, que me ha traído a este mundo? ¿Para qué o para quién estoy viviendo? ¿Alrededor de qué gira mi vida? ¿Cuál es el centro de mi vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Cuál es el camino, hermanos, que estoy transitando y hacia dónde me va a llevar? Y sobre todo, ¿cuál es mi esperanza? Son 4 aspectos, hermanos, que debemos de tomar en cuenta, reflexionar en nuestra vida personal, aún como cristianos. Porque pareciera que aunque hayamos confesado que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, podría ser, hermanos, que estuviéramos viviendo, hermanos, también en una situación que no estamos viviendo para Él. Que el centro de nuestra vida no es Jesucristo. Que además, hermanos, no sé para dónde estoy yendo. Que además, a veces en las situaciones más complicadas de mi vida, no tengo esa esperanza, no tengo esa salida. Sin embargo, hermanos, hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios, hermanos, qué es una vida centrada en Cristo Jesús. En esta gráfica tenemos algunos centros que comúnmente usamos y que les llamamos centros alternativos de nuestra vida. Todos, hermanos, todos absolutamente tenemos alguno de esos centros en nuestra vida. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Estos centros alternativos tenemos, por ejemplo, el trabajo. El trabajo se ha convertido en muchas ocasiones en el centro, en el fuerte, en el fundamento de mi vida, en mi propia vida. De tal manera, hermanos, que cuando se termina el trabajo, me despiden, parece que mi vida se termina. ¿Cuántas personas, hermanos, se han suicidado solamente por haber perdido su trabajo? Porque el centro de su vida era su trabajo. Sin embargo, Jesucristo, Él decía, si el hombre gana todo el mundo, trabaja por todo, pero él pierde su alma, ¿qué va a ganar con eso? El dinero, hermanos, también se ha convertido en el centro de la vida de los hijos de Dios. Y una de las mayores inquietudes o distracciones que tenemos como hijos de Dios es tratar de agenciar lo más posible. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, si no tenemos algún dinerito por ahí ahorrado en el banco, nos sentimos desfalcados, nos sentimos en el aire, en el vacío? Porque pensamos que si no tenemos algo por ahí, hermanos, todo esto se va a terminar. Porque nuestra vida está centrada propiamente en el dinero. También otro centro alternativo son los amigos. La amistad, hermanos, puede centrarse quizás en alguna persona, en alguna familia. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando mi vida está centrada en alguna persona o está centrada en algún amigo? ¿Qué pasa cuando ese amigo falla? Dice una parte de los proverbios, dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Yo no sé si usted haya tenido una experiencia como esta,
que cuando usted ha tenido económicamente lo suficiente o más que lo suficiente, hermanos, ha tenido muchos amigos. Pero cuando ya no tiene nada, ¿qué pasa? Se alejan de usted. Quiere decir, hermanos, que como un centro fundamental de mi vida, un centro de apoyo, no puede ser, hermanos, los amigos. El placer. En la actualidad, hermanos, la televisión nos bombardea con muchos programas que causan placer, en donde estamos esperando quizás, hermanos, la novela o las noticias o avisos o comentarios, hermanos, con tanta avidez que olvidamos, hermanos, quizás orar, quizás dedicarnos a leer un poco la palabra de nuestro Dios. Entonces el placer, hermanos, por muchas satisfacciones personales que nos cause, no son más que cosas temporales que un día se van a terminar. Juan decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Además que es perjudicial para nuestra vida espiritual. Hay algo, hermanos, que dice Juan: el amor del Padre no está en ustedes. La familia es algo importante en nuestras vidas. De hecho, es una institución que Dios fundamentó desde el principio. Sin embargo, hermanos, a veces la familia se convierte en mi centro de apoyo. Pero Cristo decía: el que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Como familia podemos fallar. Pero si la vida de mi familiar está fundada en mi persona y yo fallo como familia, él va a fallar también. Su fe se va a desbalancear. Otro de los apoyos, hermanos, que comúnmente tenemos es acerca de mi persona. Me amo tanto, hermanos, me quiero tanto, que fuera de mí no hay otra cosa más que yo. Lo más común, hermanos, en nuestros días es centrarse en nuestras personas. Somos egoístas, somos hedonistas. Y fuera de nosotros no existe otra cosa más que nosotros mismos. El libro de Proverbios dice: no fíes en tu prudencia, no te fíes en ti mismo. Porque como seres humanos llegamos a fallar y nos llegamos a defraudar a nosotros mismos. No puede ser, hermanos, tampoco la familia, mi yo personal, un centro fundamental. No puede ser el centro de mi vida. La iglesia pudiera ser el centro de mi vida. En muchas ocasiones, hermanos, buscamos apoyo a nuestras necesidades emocionales y espirituales asistiendo a una iglesia, pensando, hermanos, que ahí vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Pero ¿cuántas veces, hermanos, también hemos sido defraudados o defraudamos a otros? La iglesia, hermanos, es un lugar muy especial, es cierto, pero no puede ser el centro de mi vida. Es un centro alternativo, es una forma que yo puedo asistir, puedo convivir, puedo relacionarme, puedo trabajar como el cuerpo que es de Cristo. Ni siquiera como organización, hermanos. Nuestra organización no puede ser el centro de apoyo de mi vida. Y así pudiéramos enumerar muchos centros alternativos que usualmente, hermanos, tenemos como cristianos. Pero ¿cuál debe ser entonces el centro de mi vida? Ahí tenemos también en la gráfica, dice Colosenses capítulo 2 verso 15 de esta manera: así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. Ya no debemos de vivir para el dinero, para el trabajo, para el amigo, para la familia, sino ¿para quién? Sino para Cristo, y da la razón que murió y resucitó para darnos vida. Y esta razón es tan categórica, hermanos, que no hay
ni la más mínima oportunidad de discutir si sí o si no. Simplemente declara el apóstol Pablo y dice: tenemos que vivir para aquel que dio su vida por mí. Y entonces Jesucristo se viene a convertir ahora sí en el centro de mi vida, en aquello que va a guiar mi vida, alrededor del cual va a girar mi vida, en aquello que me va a fortalecer, que me va a cuidar, que me va a amar, que va a rogar al Padre por mí. Cristo es el todo para mí. El apóstol Pablo, hermanos, llega a esta conclusión y dice así: así que si Cristo murió por nosotros. Y es una pregunta que en esta mañana debemos de hacer: ¿estamos conscientes que Cristo murió por nosotros? ¿En qué debe de convertirse entonces Jesucristo? En todo, absolutamente todo. Hay mucha controversia sobre las maneras en las que se puede llegar a Dios, incluyendo todas las religiones, el judaísmo inclusive. Y se dice, hermanos, que tantas maneras hay de poder llegar a Dios. Sin embargo, la Biblia establece y declara que solamente hay una manera de poder llegar a Dios. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie, ¿y qué quiere decir? Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que si alguien es musulmán, si alguien es judío, si alguien es ateo, ¿de quién necesita para llegar al Padre? De Cristo Jesús, absolutamente. Entonces Cristo se convierte, hermanos, en el centro del plan de salvación de Dios. Se convierte Cristo en el centro de toda mi vida, de todo, hermanos, lo que soy. Pablo lo pudo expresar, hermanos, de una manera en su propia persona. Dijo: ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y ese yo personal de Pablo, hermanos, lo hizo a un lado, y ahora su yo lo componía Jesucristo. Poner, hermanos, a Cristo en el centro de nuestras vidas, o decir que somos cristocéntricos, no ha de ser una simple frase, o porque lo escuchamos y nos gustó un poquito por ahí y decimos: ya soy cristocéntrico. Creo que cuando hemos expresado esto, como cuando se empezó, hermanos, a hacer popular esta frase, que somos cristocéntricos, a algunos como que les agradó. Pero no solamente debe ser una frase, sino, hermanos, esto debe de ser, hermanos, algo que nos lleve a seguir a Cristo en la vida práctica, para que sea una realidad que Cristo es el centro de mi vida. Quiero, hermanos, compartir con ustedes 3 propuestas sobre una vida centrada en Cristo. ¿Por qué una vida centrada en Cristo? Vamos a ver las razones bíblicas por qué una vida centrada en Cristo. ¿Qué significa una vida centrada en Cristo? ¿Cuál es el significado realmente? Y además, como una grande bendición, como un grande privilegio, como un regalo de Dios, ¿cuáles son los beneficios de una vida centrada en Cristo? Y primeramente, hermanos, una vida centrada en Cristo simplemente lo declara la Biblia porque a Dios le agradó y Él lo determinó. No es, hermanos, porque yo lo haya estudiado y haya llegado a una conclusión y diga yo: ahora sí creo que Cristo es el centro de todas las cosas. Esta es la declaración del Padre. Dice Colosenses capítulo 1 verso 16 de esta manera: porque por medio de Él, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Dios le plació, Dios declaró que Cristo sea el centro no solamente de su vida, sino también de la creación. Cristo es el centro de todo, absolutamente, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas para Él.
Y este es un propósito bien importante. No fue creada las cosas nada más porque sí, sino fueron creadas totalmente para Jesucristo. Y esta razón, hermanos, debe de no solamente considerarse, no solamente de aceptarse, sino vivirla. Cristo, hermanos, ha sido determinado por Dios como el centro de la creación. Colosenses 1:17 sigue diciendo este verso: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, a Dios le agradó que en Cristo todas las cosas tengan sustento. O sea, Cristo sostiene todas las cosas. Y cuando nosotros hacemos a un lado a Cristo, lo ponemos al margen de nuestra vida, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Que nuestro sustento esté fuera de control. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en situaciones difíciles, oramos al Señor? Señor, mira mi condición, mira mi situación, tengo estos problemas, estas enfermedades. Y quizás el Señor nos diría: bueno, ¿has pensado en mi Hijo como centro de tu vida? Porque yo he determinado que Él es el que sustenta todas las cosas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿quién está pidiendo por nosotros? ¿Quién está intercediendo por nosotros? Hebreos dice que tenemos un sacerdote no temporal, no cada 2 semanas, no cada año, sino un sacerdote para siempre, el cual entró al trono mismo de Dios y el cual nos lleva a este trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. En Hebreos 1:3 dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sustenta todas las cosas? Cristo Jesús. Dios, hermanos, le place, se complace en que Jesucristo sea el que sustente. Seguimos leyendo Colosenses, versos 18 y 19, dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él en toda su plenitud. Cuando Cristo fue bautizado, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y allá en el monte de la transfiguración, hermanos, cuando termina la visión, o antes de que terminara, se escucha una voz potente que dice: este es mi Hijo, a Él tiene que escucharlo, a Él tiene que oírlo. Entonces, a Dios le complace que Cristo sea la cabeza de su iglesia. Esa iglesia, hermanos, por la cual dio su vida, por la cual derramó hasta la última gota de sangre, Cristo es la cabeza. No tenemos un vicario, hermanos, aquí en la tierra, un representante de Cristo. No tenemos un líder humano que pueda ocupar este lugar de Jesucristo. Solamente Jesucristo, hermanos, tiene la primacía en todo, absolutamente. A veces pensamos, hermanos, en el futuro de la eternidad, del reino de los cielos, como algo que está tan lejos o algo efímero. Sin embargo, hermanos, ese poder del reino futuro se ha hecho presente ya en nuestra historia en la persona de Jesucristo. Aquella resurrección de los muertos que estamos esperando ya sucedió en la persona de Jesucristo. Lo que queremos decir, hermanos, es que a través de Jesucristo podemos saborear ya las cosas del futuro. Primeramente nos damos cuenta que en Cristo Jesús, hermanos, se ha logrado vencer a la muerte, y Cristo ha resucitado ya para vida eterna. Es el principio de los muertos, es las primicias de los que han resucitado para vida eterna. Hay algo interesante en este caso, hermanos,
A veces pensamos en los últimos días, en los días postreros, como algo que va a venir. Sin embargo, la Biblia nos habla que los días postreros ya comenzaron, que la nueva creación ya comenzó. Apocalipsis dice: he aquí yo estoy haciendo, el griego dice, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y ahí está Jesucristo como el modelo de la nueva creación. Y Dios empieza su nueva creación con aquello que terminó en la primer creación. ¿Cuál fue lo último que Dios creó en aquellos primeros 6 días? ¿Cuál fue lo último, hermanos, que Dios creó en los primeros 6 días? Después de haber creado todas las cosas, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con eso que Dios termina en su primer creación, con eso comienza su nueva creación. Pero ¿a través de quién, hermanos? Aquella primera creación, hermanos, empieza con Adán y traemos la imagen de Adán. Pero ahora a través de Cristo traemos la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, la nueva creación ha comenzado ya. Y si usted lee la versión nueva internacional, según a los Corintios 5:17, ahí le dice: el que está en Cristo, nueva creación es. Fíjese bien, hermanos, cómo podemos saborear muchas cosas ya del futuro. La resurrección de los muertos a través de Jesucristo, la nueva creación en nuestra persona, aquello que hace Jesucristo en nuestras vidas. Efesios 2 dice que somos hechura suya, es real, somos hechura de Dios, pero ahora creados ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Cristo no es, hermanos, uno más de tantos humanos que han nacido en este mundo. Cristo es el principio de la nueva creación. Y dice Pablo que así como trajimos la imagen del primer Adán, vamos a traer la imagen del postrer Adán, o sea, de Jesucristo. Por eso es que Dios, hermanos, le place que Cristo sea la cabeza para que la dirija, y lo expresa a Pedro con estas palabras: yo edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Entonces el Padre se goza, hermanos, se complace y aprueba que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia. Cristo, hermanos, es puesto en el centro de los planes de salvación de Dios. Fíjese bien lo que dice el verso 20 de Colosenses 1. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ahora Cristo no solamente es centro de la creación, no solamente es cabeza de la iglesia, ahora Cristo es el centro de la reconciliación, de ese plan, hermanos, de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Y no hay otra manera de reconciliarnos ante Dios. Antiguamente, hermanos, y de una forma temporal, había una reconciliación en cierta medida a través de los sacrificios que se hacían, pero no fueron suficientes. La sangre de aquellos animales no fue suficiente para alcanzar una plena reconciliación con el Padre, para lograr, hermanos, satisfacer las demandas de la justicia divina. Solamente a través de Jesucristo, que es el sacrificio completo. ¿Recuerda usted cuando Jesús está en la cruz? Emplea aquella palabra griega tetelestai, que quiere decir consumado o he pagado todo absolutamente, no se debe nada. Además de que a Dios le han placido todas estas cosas, ahora tenemos en el verso 16 de Colosenses 1: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Cristo el centro de nuestras vidas, porque todo fue creado por él y para él. No hay otra cosa, hermanos, no hay manera de discutirlo, ni de hacer apología, ni de hacer un estudio teológico. Simplemente Dios dice: él es el que ha creado todas las cosas y son para él. Es más, está la promesa en Romanos 8, que Cristo va a heredar todas las cosas.
Y si somos hijos de Dios, vamos a ser coherederos de Cristo. Hebreos dice que Dios lo constituyó como heredero a Cristo de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Y hay un propósito, hermanos, bien claro en este pasaje. Todo es por Él y para Él. O sea, nos debemos a Él. Y el siguiente punto nos lleva a nos da la razón porque, verso 22, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Este lugar que tiene Jesucristo, hermanos, ha pagado un precio muy alto por ello. No es cualquier cosa. Dice Isaías que después de haber puesto su vida en expiación, verá linaje y Dios lo pondrá entre los grandes. Y dice Pablo que le dio un nombre que es sobre todas las cosas, por haberse humillado, por haber sido humillado, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo dio su vida por nosotros. Y créanme, hermanos, que no hay una cosa más grande de todas las cosas que Dios ha creado que esta iglesia. Dios no envió a su Hijo a dar su vida por el sol, no envió a su Hijo a dar su vida por la luna, por el árbol, por el animal. Dio su vida a Jesucristo por cada uno de nosotros. Y ese es un valor, hermanos, que debemos de no solamente de estimar, sino de encarnarlo, de vivirlo. Cuán grandes, hermanos, somos privilegiados a que Cristo, hermanos, viniera a dar su vida por nosotros. Cristo, hermanos, vino a sufrir el escarnio, vino a sufrir las burlas, vino a sufrir todo por darnos la vida, por darnos esperanza. Esa redención, hermanos, tiene un precio muy alto. Dice Pablo a los filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Cristo, hermanos, no solamente es quien nos dirige, no solamente, hermanos, quien ha dado su vida por nosotros, sino que Cristo se constituye una esperanza de gloria. Algo, hermanos, que dice así Pablo en el verso 27 de Colosenses 1, dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en muchos, la esperanza de gloria. Ahora ya no estamos sin Dios, ya no estamos sin Cristo, ya no estamos sin esperanza. Cualquier situación que pasemos en este mundo, dice Pablo que no es comparable con la gloria venidera, si es que juntamente padecemos con Él. Y esa esperanza que ha sostenido a los hijos de Dios desde la antigüedad en su peregrinar, que ha sostenido a los hijos de Dios en la persecución, nos sigue y nos debe de seguir sosteniendo en la actualidad. Nuestra esperanza es Jesucristo. Cristo, nuestra esperanza de gloria. A veces, hermanos, cuando Cristo no está en nuestras vidas, tomamos cualquier camino. Hay un libro escrito por un matemático y escritor británico que tenía un seudónimo, Lewis Carroll, algo así, disculpen la pronunciación. Ustedes saben el libro que escribió de Alicia en el País de las Maravillas. Y ahí está ese gato gracioso en una rama y se acerca a Alicia, está confundida, está perdida en el bosque y le pregunta al gato: oye, ¿qué camino debo de tomar? Y le pregunta el gato: ¿para dónde quieres ir? Y dice ella: para cualquier parte. Entonces toma cualquier camino. Cuando no está Cristo en mi vida, ¿qué caminos tomamos? Cualesquiera. Y ya no se diga, hermanos, esos centros alternativos que no son malos, pero que no son el centro de nuestra vida. Pero sí tomamos caminos que parecen derechos, pero su fin, como dice Proverbios, son caminos de muerte. Bendito sea Dios, hermanos, que nos ha puesto en este camino, que nos lleva hacia Él, que nos lleva hacia la vida eterna.
Hay otro aspecto, hermanos, ¿por qué una vida centrada en Cristo? Romanos 8:29, y este aspecto, hermanos, resume todo el propósito de Dios, todo lo que Dios tiene para usted y para mí y para todos aquellos hermanos que se acerquen a Él. En esto se resume todo. A través de Adán, hermanos, se perdió la imagen original con la cual fue creado el hombre. Pero miren lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, o sea, les preparó un destino, a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este es, hermanos, el clímax de todo. Ser semejantes a quién. Este es el propósito de Dios, ser semejantes a Jesucristo. Porque no solamente tiene amor, misericordia para rescatarnos, para salvarnos, sino Él quiere, hermanos, una transformación en nuestras vidas. Entre paréntesis, en la tarde vamos a tener un hermoso mensaje, cómo el Espíritu de Dios transforma nuestras vidas, por nuestro presidente de la conferencia. Hermanos, este es el plan de Dios, que seamos semejantes a su Hijo. Pablo lo expresa en otras palabras, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, a recobrar, hermanos, aquellos que se perdió. Y entonces, a diferencia de aquel hermano mayor de la historia de Lucas 15, este hermano mayor sí ha descendido del cielo y sí nos viene a buscar. Aquel hermano mayor no se ocupó de su hermano, no lo buscó, aunque su padre lo esperó a la puerta de su casa. Pero nosotros sí tenemos un hermano mayor que viene a buscarnos y que comparte todo lo que el Padre le ha dado. Nos da vida, nos da esperanza, y hay una herencia que nos está esperando. Este es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Pero Dios quiere que seamos semejantes a Él. Dios, no, hermanos, no está preocupado tanto por nuestra profesión, por nuestra carrera, por nuestros logros. No está preocupado, hermanos, tanto por nuestras metas. Dios está preocupado por nuestro carácter. Dios se preocupa por nuestro carácter. Porque al fin de cuentas, como dijo Job, cuando lleguemos a la tumba, ¿qué nos vamos a llevar? Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Se dice de Alejandro el Grande, que reunió a sus colaboradores y les dijo: cuando yo me muera, quiero que los grandes médicos de mi reino me lleven a enterrar, que mis riquezas las vayan tirando en la peregrinación hacia donde me van a sepultar, y que mis manos salgan del ataúd, que las vea la gente. Y le preguntaron, ¿por qué? Y él dijo, primero, con eso voy a demostrar que no hay poder, que no hay ser humano con el poder de detenerme que vaya yo a la tumba, aunque sean grandes médicos. Que las riquezas son de aquí y aquí se quedan. Y que así como vine, así me voy. Vacía las manos. ¿Cuánto nos llevamos cuando vamos a la tumba? Absolutamente nada. Por eso Dios se preocupa más, hermanos, en nuestro carácter, y quiere darnos una formación a través de su Espíritu Santo, algo que como iglesia de Dios hemos descuidado. Quizás llevamos el Evangelio, traemos a la gente a los pies de Jesucristo, se bautiza, y cuántas veces, hermanos, o cuántas ocasiones vemos que aquellos hermanos que se han bautizado se pasan 5, 10 años sentados sin que haya una formación para que Dios pueda darles una misión de vida. Dios quiere, hermanos, que seamos semejantes a su Hijo. Dios quiere que sintamos como Jesucristo. Dios quiere que pensemos, que actuemos, que seamos como Él.
A Dios no le importa, hermanos, tanto lo que somos, sino en nuestra persona, sino lo que quiere que seamos a través de Jesucristo. De hecho, Dios, al rescatarnos a través de Cristo, Él ya está viendo algo grande en nosotros. Cuando llegaba alguien ahí con Miguel Ángel, que estaba esculpiendo algo, tenía un pedazo grande, enorme de mármol, y le preguntaron: ¿qué es eso? Y él dijo: es un ángel. Pero es un pedazo de mármol. No, ese es un ángel. Y quizás nosotros, hermanos, a veces no logremos ver en el hermano la obra de Dios que está perfeccionando en él. Y es cuando lo criticamos, cuando murmuramos, cuando no le damos el valor, hermanos, que realmente tiene y que Cristo dio cuando murió por él. No vemos en él que Dios está trabajando y que va a ser, hermanos, una obra perfecta, y que la va a terminar, como dijo Pablo, hasta el día de Jesucristo. Y ahí entra otro aspecto, hermanos, de la eternidad. La familia de Dios, la iglesia de Dios, y no me refiero solamente a este grupo. Dios sabe dónde está su familia, en todo el mundo. Toda esta familia ganada con la sangre de Jesucristo es lo único eterno, hermanos. Ni el sol, ni la luna, ni el cielo, ni la tierra son eternos, porque va a haber una nueva creación y lo único que va a permanecer es su iglesia. Cristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, Dios nos creó, hermanos, y ahora nos ha recreado en Cristo para ser eternos. Este es el valor que tenemos ahora. Pero ¿qué implica, hermanos? ¿Qué implica como familia si Dios nos ha creado a través de Jesucristo para ser eternos? ¿Qué implica? Si los sábados, cuando nos reunimos en la iglesia, nos reunimos para criticarnos, para murmurar, para ver mal al hermano, para ver que trae mal puesto. Traemos ya, hermanos, una predisposición hacia el hermano. Imagínese usted, cada 8 días nos vemos de una manera equivocada, errónea. ¿Sabe usted la implicación si somos gente que ha sido ganada para la eternidad? ¿Cómo vamos a vivir toda la eternidad de esa manera? De los siglos por los siglos. Si cada 8 días, hermanos, debiéramos de vernos como hijos de Dios. O sea, probar ya la eternidad. Lo que va a ser, hermanos, la familia en la eternidad. Por eso Pablo no se equivoca cuando dice que se nos ha dado la garantía del Espíritu, las arras que son del Espíritu, para que trabaje en nuestras vidas y poder saborear ya las cosas del futuro. Como cristianos, hermanos, y aún confesando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos ser muy religiosos, pero tal vez no misericordiosos. Podemos aparentar ser muy justos, pero no actuar con justicia. Podemos aparentar ser amorosos, pero no actuar con amor. Podemos decir que somos cristianos, pero no actuamos como tales. Podemos llamarnos hijos de Dios, pero actuar como si no lo fuéramos. Decimos ser de la familia de Dios, pero estamos lejos de serlo. Yo creo que es momento de recapacitar, hermanos. Nadie es perfecto. Somos una obra en las manos de Dios. Estamos en ese proceso de perfección. Como dice Pablo a los romanos: busquen todo aquello que promueva la paz y la edificación de los unos a los otros. Creo que el egoísmo, creo que la rivalidad, creo que tantas cosas, hermanos, que como humanos tenemos todavía, debemos de dejar todo ese lastre a un lado y amarnos de la misma manera que Jesucristo nos amó, a tal grado que dio su vida por nosotros. Estas son las razones por las cuales Cristo es el centro
de nuestra vida. Pero realmente, ¿qué significa una vida centrada en Cristo? Una vida que tenga significado. A veces, aún como cristianos, vivimos en un nihilismo, en una vida sin sentido. Pero nuestra vida es para que tengamos sentido realmente. Y, hermanos, una vida centrada en Cristo tiene significado cuando Cristo nos llama. Cuando es el llamado de Jesucristo para ser parte de su familia. Ahí se inicia el camino de todo. Cristo llamó a 12 hombres, dice que los estableció para que estuviesen con Él y para ser enviados. Y esto es algo importante, hermanos, para estar con Él y ser enviados. No solamente es el hecho de pronunciar yo soy cristocéntrico, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, no. Aquí hay pertenencia para estar con Él y hay un propósito para ser enviados. Porque ya no me pertenezco a mí mismo, sino ahora le pertenezco a Jesucristo. Hay un himno que dice que ahora le pertenezco a Él. ¿Cuáles son las implicaciones de estar con Él, vivir para Él, morir para Él y servirle a Él? Por eso el apóstol Pablo en sus cartas, hermanos, siempre se introducía Pablo apóstol y siervo ¿de quién? Es fácil decir Cristo es mi Salvador, pero qué difícil es decir y vivir cuando Pablo dice Cristo es mi Señor. Ahí cambia la perspectiva. Una vida centrada en Cristo significa ser un verdadero seguidor de Él. Cuando le preguntaron a Gandhi qué pensaba de los cristianos o del cristianismo, ¿qué dijo Gandhi? Cristo, lo máximo. ¿Y los cristianos? Una vida centrada en Cristo, hermanos, significa ser un verdadero seguidor de Él. Significa ir en pos de Él. Ir pisando, hermanos, donde Él pisó. Ir haciendo lo que Él hizo. Ir tratando a la gente como Él la trató. Es vivir congruente a lo que Él hablaba. Y allí hemos fallado. Y necesitamos reconocerlo. Necesitamos ver, hermanos, que estamos todavía faltos para hacer la humanidad perfecta, pero que necesitamos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Una vida centrada en Cristo requiere de una decisión radical. Y esta decisión radical, hermanos, es decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Una decisión como la que hicieron aquellos que llamó cuando les dijo: vengan, síganme. Y dejaron sus redes, dejaron todo, hermanos, por seguir al Maestro. De tal manera que Pedro le dice: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Qué nos vas a dar? Ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre venga, se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué tiene Dios para usted? Si sigue a Cristo, también tiene, hermanos, tronos para usted. Una vida centrada en Cristo significa renunciar a nuestras posesiones. Y esto es lo más difícil. Hay una controversia en cuanto al diezmo en algunos sectores religiosos. No encuentra la gente alguna base bíblica para diezmar, que sea positiva, categórica, y diga tienes que diezmar. Sin embargo, ese es lo mínimo, ese es el límite que pudiéramos comprender para nuestras ofrendas, para compartir de lo que Dios nos ha dado. Pero si viviéramos realmente un cristianismo a la manera de Cristo, esto va más allá que el 10%. ¿Qué hacían aquellos cristianos de la primera iglesia con sus posesiones? No daban el diezmo. ¿Cuánto daban? Vendían sus casas y la ponían el resultado, las ganancias, a los pies de los discípulos. Es una perspectiva diferente, hermanos, a vivir bajo una ley, a vivir bajo la dirección de Jesucristo.
Es algo diferente. Dice Cristo, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos queremos de ser discípulos de Jesucristo? ¿Cuántos vamos a renunciar a todo lo que poseemos? Y pudiéramos ir tan radicales. Bueno, no sé si sea una forma alegórica, metafórica la que está hablando Jesucristo aquí, pero en su persona lo podemos ver. Jesucristo renunció a algo por dar su vida por usted y por mí. Renunció a algo, hermanos. Más que una casa, más que un carro, más que una posición material o terrenal. Jesucristo, hermanos, dejó aquel lugar especial que tenía con el Padre. Vino humillado, vino a que lo humillaran, vino a obedecer, hermanos, el plan de salvación que Dios había trazado. Una vida centrada en Cristo significa tener un mismo sentir, el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Dice Filipenses 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no solamente por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el sentir de Jesús, que no vio solamente por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y termina Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Y viene explicando la manera como lo va a evidenciar en su vida. Dice que aunque era semejante a Dios, no quiso usurpar el lugar de Dios. Sin embargo, se anonada, se hace siervo, se hace un ser humano, hermanos, y es humillado y llega hasta la cruz. Pero ese sentir de Jesucristo, que no solamente vio por su propio interés, sino por lo demás, hermanos, es lo que nos trajo salvación, es lo que nos trajo esperanza, es lo que nos trajo vida eterna. Haya pues en vosotros ese sentir. Estamos viendo a través de las noticias en los desastres en varias partes, especialmente en México, de las cosas que se han recaudado, que se han colectado para ayudar a los damnificados. ¿Y qué ha pasado con mucha gente, hermanos, que llega a sus manos todas esas cosas? ¿Habrá el sentir de Cristo Jesús, hermanos? ¿Y cuántos, hermanos, cuántas personas se aprovechan de la desgracia que está pasando mucha gente y asaltan a su casa? ¿Habrá el sentir de Jesucristo? No. Y es a donde Pablo quiere llevarnos. Tengan el mismo sentir de Jesús. No piensen solamente para ustedes, piensen también por los demás. El sentir de Jesús es que no solo vio por su propio bien, sino por el bien de toda la humanidad. Quiero terminar con este tercer punto. ¿Cuáles son los beneficios de una vida centrada en Cristo? A diferencia de una vida sin sentido, hermanos, tenemos una vida que Cristo viene a darle sentido. Dice así en 2 Corintios 5, 14 al 15. 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó para ellos. Mientras Cristo no llegaba a nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Ahora tiene sentido nuestra vida. Ahora tiene una razón nuestra vida. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Hay una canción mexicana que se llama Caminos de Guanajuato. No sé si la hay escuchado. Creo que no, ¿verdad? Se hizo una película ya por los 1955 con este actor todavía que vivía, Pedro Infante, y la película se llamaba La vida no vale nada.
Era lo que cantaba este hombre, José Alfredo Jiménez. Allá en los caminos de Guanajuato o por Guanajuato, ahí la vida no vale nada. ¿Qué tanto vale su vida? ¿Qué tanto sentido tiene su vida? Cuando nosotros vemos alrededor de nuestra existencia todas las desgracias, toda la desesperanza, cómo la humanidad sangra, cómo está herida, cómo está adolorida por tantas cosas que están pasando, no solamente debemos darle gracias a Dios porque mi vida tiene sentido, tiene esperanza, sino me veo obligado, porque implica eso, que si Dios ha enviado a su Hijo para que venga a mi vida, yo debo de compartir también, hermanos, esa grande bendición. Y creo que eso es lo menos que estamos haciendo en la actualidad. Saben, hermanos, hay mucha especulación que si ya viene el fin del mundo, que si ya se va a acabar y empieza el brujo mayor y empiezan tantos agoreros y tantas gentes ahí a hablar del futuro, y que para tal fecha y que el eclipse y tantas cosas, hermanos. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nosotros esperamos del futuro? Me decía una hermana, ¿usted cree que cuando ya se acerca el fin del mundo, ya se va a acabar la tierra y todo eso? Y le decía a este hermano, mire, cuando venga Cristo, va a reinar por 1000 años. Y todavía 1000 años va a durar la tierra que usted está pisando, porque hasta después de los 1000 años va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Oh, dice, entonces no me preocupo. Y es que es eso, hermanos. Necesitamos tener una correcta perspectiva del plan de Dios, de lo que su palabra dice. Jesucristo, hermanos, da sentido a nuestras vidas. La otra razón, hermanos, la otra bendición es Colosenses 2, 9 al 10, que dice: porque en Cristo hallamos la plenitud de Dios encarnada en su cuerpo humano. Teniendo a Cristo lo tienen todo, y al estar unidos con Él están llenos de Dios. Además, Él es la potestad suprema y tiene autoridad sobre cualquier principio o potestad. Solo en Cristo estamos completos. Esa es la grande bendición. Sin Cristo, hermanos, no hay nada. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Solamente en Jesucristo tenemos la plenitud. Dice Juan en el capítulo 1, dice que vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Viene completo y complementa, hermanos, la redención, y dice: tetelestai, he pagado todo, no se debe nada, absolutamente. Este es Jesucristo. Este es el modelo que Dios envía para que seamos semejantes a Él. Solamente en Cristo somos y estamos completos. Solo con Cristo, hermanos, podemos dar mucho fruto. No solamente, hermanos, tenemos sentido, no solamente estamos completos, sino ahora vamos a dar fruto. Dice Juan: yo soy la vid. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cualquiera que viva en mí, cualquiera que centre su vida en mi persona y yo en él, producirá una gran cantidad de frutos, pero separado de mí, ¿qué cosa, hermanos? Nada se puede hacer, absolutamente, hermanos. Por muchos esfuerzos, por muy inteligente que sea yo, por muy teólogo, por mucha preparación que tenga, no voy a hacer nada si Cristo no vive en mí. Absolutamente. Porque esta es otra dimensión, esta es espiritual. Y cuando yo de antemano pongo mi persona, mi yo, todo lo que yo he ganado, todo lo que soy, fíjese bien hasta dónde llegamos. A veces cuando nos presenta con alguien o alguien presenta a otra persona, soy fulano de tal, esta es mi tarjeta, soy ingeniero, soy licenciado, soy abogado. Es una cultura que tenemos. Pero en realidad, ¿quiénes somos, hermanos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? ¿Quiénes somos? Aquellos que creen en Jesucristo les da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que somos. Somos familia de Dios, hermanos. Aquí no hay más grande, no hay uno más grande que otro. Porque si alguien está en lo alto, dice la Biblia que hay otro más alto que está sobre de él. ¿Y quién es el más alto de todos? Entonces somos iguales. En Cristo ya no hay judío,
Ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay siervo, ya no hay libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Sin Cristo, hermanos, no podemos dar fruto. Usted recuerda en Lucas capítulo 5, no vamos a leerlo, pero allá hay una historia cuando Cristo llega y ve a Pedro que está allí trabajando con sus redes, pero las redes están vacías. ¿Por qué estaban vacías las redes? Pedro era un pescador experimentado, se las sabía de todas, pero estaban vacías sus redes. Sin embargo, ¿qué le dice el Señor? Vamos más adentro, echa tus redes. ¿Y ahora qué sacaron, hermanos? Tanto, hermanos, que pesaban las redes. Esto es cuando Cristo es el centro de mi vida. Hay abundancia. Y me voy a incluir en esto porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos parte, hermanos, de este grupo de hermanos en esta área. Pero a veces nuestras redes están totalmente vacías. A veces nos alegramos, y eso es bueno, cuando una persona se bautiza. Damos honra y gloria a Dios. La Biblia dice que hay gozo en el cielo. Pero ¿cómo debiera de ser la pizca realmente en nuestra iglesia? ¿Qué cantidad de gente deberíamos de traer a los pies de Jesucristo? Cuando la iglesia, hermanos, nació allá en el Pentecostés, ¿cuántos se bautizaron? 3,000, luego 5,000 y luego miles que habían creído en el Señor. Ahora nos da gusto, y eso es bueno, que uno que otro se va bautizando, pero nuestras redes, hermanos, están vacías totalmente. ¿Por qué? Porque tal vez Cristo no sea el centro de mi vida. Porque tal vez en la iglesia hagamos activismo, tengamos reuniones, tengamos veladas, tengamos tantas cosas, hermanos, proyectos, seminarios, talleres. Pero, hermano, a lo mejor Cristo no está allí. Y no está allí, hermanos, porque déjenme decirle que el principal propósito del plan de salvación es rescatar a la humanidad, más que cualquier activismo de nuestra iglesia. El plan de Dios fundamentalmente es traer gente que venga, hermanos, a los pies de Jesucristo, que viva la metanoia, que viva el arrepentimiento, que viva el cambio, para que inicie su proceso de formación y llegue a ser la humanidad, hermanos, perfecta, y pueda tener la vida eterna. Este es el plan exacto, perfecto de nuestro Dios. A veces en la especulación que se hace sobre si Cristo ya viene o no viene, nos olvidamos de algo bien esencial. Allí en Mateo, cuando le enseñan, hermanos, el templo, Cristo dice: no será dejada piedra sobre piedra. Y entonces le cuestionan a Jesucristo y le dicen: Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y le anexan dos preguntas más: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? No vamos a estudiar eso ahorita, pero esas tres respuestas las da Jesús. Y en una de ellas, hermanos, sobre el fin del mundo, dice así: y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todo el mundo, y entonces, ¿qué vendrá, hermanos? Entonces, ¿de qué depende que venga el fin? ¿De las señales que se ven, de las cosas que están pasando? No, de lo que estemos haciendo, hermanos, por llevar el evangelio por testimonio a todo el mundo. Y entonces va a venir el fin. Puede ser, hermanos, que si todavía nos falta mucho, todavía falte mucho la venida de Jesucristo. Pero Cristo dio respuesta categórica a los discípulos. Entonces, fíjese bien, entonces vendrá el fin. Y por último, hermanos, no solamente, hermanos, Jesucristo nos hace dar fruto, sino al fin de todas las cosas, Él nos lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y el Padre, hermanos, como aquel de la historia de Lucas 15, que abrazó a su hijo cuando después de haber perdido lo ve que regresa, hermanos, lo abraza. El Padre nos está esperando para abrazarnos y le veremos como Él es. Juan dice: hijitos, ahora somos hijos de Dios,
No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Imagínense cómo nos va a recibir el Padre. ¿Cómo le va a dar a usted la bienvenida? Y en donde, hermanos, la victoria sobre la muerte, en donde los planes de Dios para la humanidad se van a cristalizar, hermanos, por toda la eternidad. Y usted y yo, que habremos puesto a Cristo en nuestras vidas como centro, podemos darle honra y gloria, unirnos al canto de allá de Apocalipsis acerca del Padre Celestial, que Él reina, que tiene poder sobre todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a creer? ¿Qué va a cambiar en nuestras vidas? Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar con la ayuda de nuestro Dios. ¿Será Cristo de aquí en adelante realmente el centro de mi vida? ¿Será quien nos guíe? ¿Recuerda usted aquel himno? Me gustaba mucho, ya casi no lo cantamos en esta área. Dice: me guía Él, con cuánto amor me guía Él. ¿Qué más dice, hermanos? A ver si se acuerdan. Ya se les olvidó. A ver, entonces la primera estrofa, ¿cómo dice? ¿Será cierto, hermanos, que nos guía con mucho amor? Amén. Este es nuestro Dios y este es su Hijo Jesucristo. Realmente, hermanos, cualquier cosa que sea el centro de nuestra vida se va a convertir en nuestro Dios. Cualquier cosa que usted tenga en el centro de su vida va a ser su Dios. A Él le va a rendir pleitesía, a Él se va a postrar. Pero su fin será la muerte. Sin embargo, el regalo de Dios es Cristo Jesús para vida eterna. Una vida centrada en Cristo, ese debe de ser no solamente una frase que yo exprese, no solamente mi lema, sino debe de ser mi vida misma. Cristo, el centro de mi vida. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, los invito a ponerse de pie después de haber escuchado la palabra en esta mañana. Y pues hablando de lo que representa nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos, pues me gustaría que todos entonáramos para su honra y su gloria este canto, hermanos. Es el himno que se titula Gloria a ti, Jesús divino. Gloria
Bien, hermano, especial le cantamos a nuestro Señor Jesucristo, ya escuchamos de su palabra también, de nuestro Dios. Pues vamos a despedirnos de este lugar, hermanos, nada más 2 avisos. Recuerden, ahí están los especiales, la iglesia que haya preparado un especial a las 2 de la tarde empiezan, y posteriormente el culto empieza a las 4. Y nos piden también que van a acomodar mesas en el lugar, hermanos, en este lugar que desalojemos, ¿verdad?, en cuanto se termine el servicio. Y por último, pues voy a invitar a nuestro hermano Ramón Ruiz, que nos dará la oración final en esta tarde. Paz a vosotros, hermanos. Bendecimos a Dios en esta mañana por la palabra que se nos ha predicado, por las alabanzas, por el culto en general, por la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a bendecir a Dios en esta oración. Cierren sus ojos, por favor. Poderoso Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en este día, con acción de gracias por la bendición de haber sido alcanzados por ti, Señor, en tu infinito amor, porque hemos comprobado, Padre, lo que dice tu palabra, que antes de que nos llamaras estuvimos vagando en la vanidad de nuestros sentidos, sin rumbo, pero tú, Señor, nos alcanzaste con tu gracia y le has dado sentido a nuestra vida. Hay un propósito de tu parte para cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, Señor, damos a ti la honra y la gloria por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros en nuestra vida pasada, por lo que haces en el tiempo presente y también, Señor, por lo que harás en el futuro, porque nuestro futuro está seguro en tus manos, porque tú tienes, Señor, en tus manos la historia de nosotros, de tu pueblo y también, Señor, la historia de toda tu creación. Te alabamos, Padre, porque solo tú eres Dios y nadie hay como tú. Damos honor y gloria a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, mostrando su infinito amor, su sincero amor. Danos de tu Espíritu, Padre, para corresponder a esta maravillosa obra que tú has hecho, para que seamos la iglesia, Señor, que tú quieres que seamos, para que podamos madurar y desarrollarnos a la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Padre, concédenoslo así. Pedimos tu permiso para retirarnos unos momentos y tu bendición para regresar esta tarde. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de nosotros y el programa del culto vespertino. Y lo hacemos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vayan en paz, hermanos. Dios los bendiga.